Cosas que nos desvían de la verdadera adoración. Partamos del hecho de que la Biblia es la verdad, no una verdad a medias o incompleta. Es la base de la fe y la creencia. En cuanto a qué cosas nos pueden estar distrayendo, citaré algunos ejemplos de las cosas que nos distraen e impiden que hagamos una adoración o alabanza. Primer punto. Podemos ver que el interior del ser humano debe ser trabajado, examinado constantemente. De hecho, venimos y fuimos creados por Dios y para su servicio. Pero esto no siempre empieza desde siendo niños, porque nacimos en hogares que no tenían hábitos de una vida cristiana y todos los casos son diferentes. Dice en el Salmo 86:9: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Salmo 139:23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si es el caso, incluso antes de llegar al cristianismo existen en el ser humano las tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Sea creyente o no creyente, siempre tenemos las tres partes. En el alma radica mucho de lo de la voluntad y los sentimientos de la persona. Entonces es ahí donde puede haber un porcentaje de distractores en nosotros mismos. Por ejemplo, la falta de sensibilidad, sentimientos como la indiferencia, la soberbia, el egocentrismo, la falta de humildad. Todas esas actitudes en varias ocasiones en el ser humano, sea creyente o no creyente, tiene que reconocer y son cosas para cambiar. Esos sentimientos, como los mencionados, no pueden tomarse o ponerse de argumento para no adorar. Es decir, incluso cuando ya la persona cree en Dios, puede estar poniendo excusa, es que no quiere alabar o no le dan ganas porque tiene esas clases de actitudes o sentimientos. Las reconoce, pero no adora. Pero en otras ocasiones la persona dice no conocer las razones que lo llevan a desanimarse, a no tener ganas de hacer música, cantar, tocar un instrumento. Pero en el fondo lo que tiene son esos sentimientos del alma. Ya vimos por el curso de Adoremos que uno de los textos principales es el de Juan 4, 23, 24. Este texto, Jesús, considerando nuestra humanidad, nuestra alma, nuestras emociones, deja bien claro por la eternidad la manera correcta de adorar desde el espíritu humano que se conecta al espíritu de Dios. Es decir, no podemos depender de esas falta de ganas, el desánimo, el orgullo, el egocentrismo. De hecho, adorar solamente o netamente desde los sentimientos seguiría siendo una adoración incompleta, aunque Dios considera y nos ama con todo, con el alma, con el cuerpo, con el espíritu. Pero es más profunda si hacemos la adoración desde nuestro espíritu. A ese nivel debemos llegar. Y pues eso no se logra en una semana o en unos par de días. La ventaja de identificar esos sentimientos que son obstáculos, como el no tener ganas, es que se puede llevar y se puede identificar para que podamos cambiar la manera correcta de hacer la adoración. El segundo punto, el no tener suficiente o principios fundamentales del conocimiento de la Biblia. ¿Para qué adorar? Encontrar ese convencimiento, sus argumentos. Muchos coincidimos que Juan 23 y 24 de adoradores que busca a Dios, en ese ejemplo es uno de los principales para saber qué es adoración y cómo en la práctica, en el ejercicio de adorar, debemos aplicarlo a la vida cotidiana. Adorar en espíritu y en verdad, es decir, sobrepasando nuestra falta de interés o el afán del día o no tener suficiente conocimiento de la Biblia. Isaías 43:21 es otro buen argumento, dice: una razón dentro de las muchísimas que encontramos en la Biblia es esa: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Contundente y directo ese texto, Isaías 43:21. Es uno de los principales propósitos de nuestra vida: servir en todo y honrar a Dios. Y en la traducción lenguaje actual dice: yo mismo lo he creado para que me adore. Es el mismo versículo. Y hay textos donde vemos que todo el mundo, no solo algunos países o ciudades o regiones, como el Salmo 66:4, dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Tercer punto, usamos los espacios sagrados para cosas no sagradas o como no le agradan a Dios, es decir, vivir o ver la iglesia como un espacio social,
club para beneficios personales o mercadeo. Vemos que la Biblia cita muchas veces y en varios contextos el concepto de templo, que es más el lugar, el sitio, el edificio, el auditorio, y el concepto de iglesia. Es la gente que va al templo, la gente que se reúne. En el Antiguo Testamento hay una historia en 2 de Crónicas 6, el contexto es que David recibe instrucciones de Dios, que dice que su hijo Salomón estará al frente dirigiendo la construcción del templo. En ese ejemplo se ve claramente que mucho tiempo atrás Dios les había dado promesa de la construcción y lo de que iban a edificar. En cuanto al Nuevo Testamento hay muchos ejemplos del ministerio de Jesús, del servicio de Jesús, y muestra el episodio cuando Jesús tuvo esos sentimientos de frustración y enojo cuando se dio cuenta que el templo lo estaban usando con fines no espirituales sino comerciales y para beneficios económicos. Que es donde más me llama la atención, y es que el cristianismo moderno, el actual, se ha visto desconfigurado porque hay iglesias, pastores, ministerios que no están viviendo la instrucción de la Biblia, sino tal como pasaba en el tiempo de Jesús, la gente utilizaba los templos para fines egoístas, políticos, comerciales. Lo estupendo de todo esto es que Jesús no se quedó quieto o aceptando y tolerando esas situaciones. Dice Mateo 21, básicamente en el verso 13: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. 14. Los ciegos y los cojos se acercan a Jesús en el templo y los sanó. 15. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios. Pero eso no queda acá. En el versículo 13 hay una relación con otros textos, el de Isaías 56:7 y el de Jeremías 7:11. El de Jeremías 7:11 dice básicamente: incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra, pero no se dejen engañar por los que le prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos dicen: el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí, pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y malas acciones. Más adelante en el 8 dice: no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí, es una mentira. 9. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar y cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros dioses? 10. Luego venir a presentarse delante de mí en el templo a repetir: estamos a salvo. Concluyendo con estos 3 puntos, puede ayudarnos a definir, identificar y cambiar las intenciones con las que hacemos oración, o somos el templo del Espíritu Santo, o tenemos una iglesia, o hacemos iglesia. Los animo a repasar esos 3 puntos y pues incluyéndome a mí mismo, creo que tenemos que pedir perdón a Dios y a nosotros mismos por hacer las cosas de la manera equivocada.